¿Conoces esa sensación cuando estás absolutamente seguro de que eres el tipo más rudo del lugar? Así que te acercas a lo que parece la persona más pequeña y débil ahí, y lanzas un puñetazo solo para descubrir que acabas de meterte en una pelea con un asesino entrenado que ha estado esperando toda su vida que alguien lo subestime. Eso es exactamente lo que pasó cuando la dinastía Ming decidió invadir Vietnam en 1407. Excepto que en lugar de una pelea de bar, esto fue una pesadilla de 20 años que se convirtió en uno de los desastres militares más humillantes en la historia china. Imagínate esto. Eres el emperador Zhongle, gobernante del imperio más poderoso de la Tierra. Tienes 1 millón de soldados, la armada más grande del mundo, armas de pólvora que pueden arrasar ciudades, y acabas de terminar de construir la ciudad prohibida para recordarle a todos lo increíblemente rudo que eres. Tu imperio se extiende desde Corea hasta el Tíbet, y cada vecino o te paga tributo o es aplastado. Eres básicamente el equivalente medieval de una superpotencia, y lo sabes. Luego miras hacia el sur a este pequeño reino llamado Dai Viet Lo, que ahora llamamos Vietnam, y piensas, ¿sabes qué? Ese lugar solía ser nuestro. Tal vez es hora de recordarles quién manda. Gran error, error enorme. El tipo de error que haría estremecer a los historiadores militares durante los siguientes 6 siglos. Pero aquí está la cosa en ese momento. No parecía un error para nada. Parecía la jugada más lógica del mundo. Vietnam había estado bajo control chino por más de 1000 años. Desde aproximadamente 111 a.C. hasta 938 d.C. Eso es más tiempo del que América ha existido como país. Durante un milenio, Vietnam era solo otra provincia china. Y los emperadores Ming pensaron que en algún lugar profundo, los vietnamitas aún recordaban quiénes eran sus verdaderos maestros. Estaban a punto de aprender que algunas personas no olvidan ser conquistadas, solo pasan cada momento despierto planeando su venganza. El tipo que haría esta lección extremadamente dolorosa para los chinos se llamaba Le Loi, y su historia se lee como algo salido de un sueño febril cocinado por Sun Tzu y Che Guevara, teniendo una sesión de estrategia en el infierno. Le Loi no nació siendo un genio militar. Era solo un noble menor de la provincia de Thanh Hoa, el tipo de hombre que debería haber vivido una vida tranquila, manejando arrozales y quejándose de los impuestos. Pero cuando la invasión Ming rodó hacia su tierra natal, algo dentro de él se quebró. No solo ira, aunque había mucha de esa, sino una furia fría y calculadora que lo convertiría en uno de los comandantes guerrilleros más efectivos de la historia. La invasión misma empezó como la mayoría de las operaciones militares chinas, abrumadoramente, brutalmente eficiente. Los Ming no solo enviaron un ejército, enviaron una máquina militar diseñada para borrar la resistencia vietnamita tan completamente que la mera idea de independencia se volvería impensable. Estamos hablando de 200.000 tropas en la invasión inicial, apoyadas por la tecnología militar más avanzada del mundo, ballesteros Ming que podían poner virotes a través de armadura a 400 yardas, unidades de artillería con cañones que podían reducir muros de fortaleza a escombros, formaciones de caballería que se movían como muerte coordinada a través del paisaje, fuerzas navales que controlaban cada río principal y aproximación costera. El ejército real vietnamita, lo que quedaba de él, duró tanto como esperarías. Unas cuantas batallas campales, algunas defensas desesperadas de último momento, y luego, nada. La resistencia organizada simplemente se evaporó. El rey Ho Quy Ly fue capturado, su dinastía fue extinguida, y los Ming declararon que Vietnam era oficialmente territorio chino una vez más. Misión cumplida, ¿verdad? Hora de establecer algunos administradores, cobrar algunos impuestos y seguir con la siguiente conquista. Excepto que los vietnamitas tenían otros planes. Le Loi miró esta situación, su país ocupado, su rey capturado, su gente bajo la bota de invasores extranjeros, e hizo una decisión que echaría a través de la historia vietnamita durante los siguientes 600 años. En lugar de aceptar la derrota como una persona racional, decidió hacer que los chinos se arrepintieran de haber escuchado la palabra Vietnam. Pero aquí está lo que hizo a Le Loi diferente de todos los otros líderes de resistencia que los chinos habían aplastado. Entendía que no puedes vencer a una superpotencia jugando con las reglas de superpotencia. No alineas tu ejército campesino contra soldados profesionales y esperas lo mejor. No tratas de igualar su tecnología o sus números. Conviertes sus fortalezas en debilidades y los haces pelear una guerra que no saben cómo ganar. Los chinos eran brillantes en guerra convencional,
Podían asediar ciudades, podían ganar batallas campales, podían coordinar ejércitos masivos a través de vastas distancias, pero no tenían idea de cómo lidiar con un enemigo que se rehusaba a darles objetivos para destruir. El genio de Le Loi fue darse cuenta de que Vietnam mismo era su arma más grande. Piensa en la geografía con la que estamos lidiando aquí. Vietnam no es alguna llanura abierta donde puedes maniobrar ejércitos masivos y usar poder de fuego superior para aplastar resistencia. Es un país estrecho y montañoso cubierto de selva densa, con ríos que se inundan impredeciblemente y terreno que puede tragarse ejércitos enteros. El tipo de lugar donde un granjero local que conoce cada sendero y valle escondido vale más que 1000 soldados profesionales que están perdidos en el momento que dejan los caminos principales. Le Loi empezó pequeño, realmente pequeño. En 1418, 11 años después de la invasión, levantó lo que los historiadores educadamente llaman un ejército campesino. En realidad eran tal vez unos cuantos cientos de tipos armados con herramientas de granja, armas robadas y un odio ardiente por sus ocupantes. Cualquier análisis militar racional les habría dado cerca de una semana antes de que todos estuvieran muertos o capturados. En su lugar, se convirtieron en la peor pesadilla de la dinastía Ming. La belleza de la estrategia de Le Loi era su simplicidad. No pelees batallas que no puedes ganar. Sí pelea batallas donde el enemigo no puede usar sus ventajas. Ataca convoyes de suministro, no posiciones fortificadas. Golpéalos cuando se están moviendo, no cuando están listos. Desaparece en la selva antes de que puedan traer su poder de fuego superior a cargar. Los chinos lo llamaron bandidaje, Le Loi lo llamó guerra. Los primeros años fueron brutales. Estamos hablando de un movimiento de resistencia que literalmente estaba viviendo en cuevas y comiendo raíces para sobrevivir. Cada vez que se mostraban en campo abierto, las fuerzas Ming los aplastarían. Cada aldea que los ayudara sería quemada hasta los cimientos, cada rebelde capturado sería ejecutado como ejemplo para otros. Pero algo extraño empezó a pasar. En lugar de quebrar la resistencia, la brutalidad china realmente la estaba fortaleciendo. Mira, los Ming habían hecho un error de cálculo fundamental sobre la psicología vietnamita. Asumieron que suficiente violencia eventualmente convencería a los locales de aceptar el gobierno chino como el orden natural de las cosas. Lo que no entendían era que cada atrocidad que cometían creaba 10 nuevos rebeldes, y cada aldea que quemaban se convertía en una estación de reclutamiento para el creciente ejército de Le Loi. Para 1420, lo que había empezado como unos cientos de campesinos desesperados había crecido en una insurgencia apropiada. Miles de combatientes operando en células coordinadas a través de las provincias del norte, redes de suministro que podían mover armas e información a través de senderos de selva, que los chinos ni siquiera sabían que existían. Operaciones de inteligencia que significaban que los rebeldes a menudo sabían sobre movimientos de tropas Ming antes que los comandantes Ming. Y Le Loi estaba aprendiendo rápido. Cada enfrentamiento le enseñaba algo nuevo sobre cómo los chinos peleaban, cómo pensaban, dónde eran vulnerables. Empezó a estudiar manuales militares chinos capturados, interrogando prisioneros sobre tácticas Ming, analizando cada aspecto de cómo operaban las fuerzas de ocupación. Lo que descubrió fue que los chinos, por todo su genio militar, tenían una debilidad crucial: estaban peleando la guerra equivocada. Los Ming estaban preparados para ganar batallas masivas y decisivas contra enemigos convencionales. Toda su doctrina militar estaba basada en fuerza abrumadora, aplicada en puntos específicos para lograr victoria rápida y total. Eran el equivalente antiguo de un boxeador de peso pesado, increíblemente poderoso, pero solo si podían conectar un golpe limpio. Le Loi estaba peleando como un mosquito, imposible de atrapar, constantemente molesto y lentamente desangrando a su enemigo hasta la muerte. El punto de inflexión llegó en 1424, cuando Le Loi ejecutó una de las operaciones militares más audaces en la historia vietnamita. Los chinos habían estado tratando de acorralar su fuerza principal por meses, enviando columna tras columna hacia las montañas de la provincia de Thanh Hoa. Cada vez que pensaban que lo tenían atrapado, Le Loi se desvanecería en terreno que los mapas chinos ni siquiera representaban con precisión. Finalmente, un general Ming llamado Wang Tong decidió terminar esto de una vez por todas. Ensambló una fuerza de 30,000 soldados profesionales, más tropas de las que muchos reinos enteros podían reunir, y los marchó hacia las tierras altas con órdenes de encontrar a Le Loi y destruirlo completamente. Era exactamente el tipo de pensamiento militar convencional que Le Loi había estado esperando.
En lugar de huir, hizo algo que parecía suicidio táctico. Concentró casi todo su ejército en una ubicación y esperó a que Wang Tong lo encontrara. Los chinos estaban extasiados. Finalmente, una batalla decisiva. Finalmente, una oportunidad de usar sus números superiores y entrenamiento para terminar esta irritante rebelión de una vez por todas. Los 30.000 hombres de Wang Tong marcharon hacia lo que pensaron era una trampa para los rebeldes. En realidad, era una trampa para ellos. Le Loi había elegido su campo de batalla con precisión quirúrgica. Un valle estrecho rodeado por colinas empinadas cubiertas de selva densa. El tipo de lugar donde números superiores se volvían sin sentido porque no podías desplegarlos efectivamente. Donde armadura pesada se convertía en una responsabilidad porque el terreno era demasiado áspero para cargas montadas. Donde la artillería china no podía encontrar objetivos porque el enemigo seguía desapareciendo detrás de árboles y rocas. La batalla de Chilangsha no fue realmente una batalla en el sentido convencional. Fue más como una masacre cuidadosamente orquestada. El ejército chino marchó hacia el valle en formación perfecta, esperando encontrar una fuerza campesina desesperada que podrían aplastar con un solo asalto abrumador. En su lugar, se encontraron en un campo de exterminio que había sido preparado con la paciencia de un maestro artesano. Ballesteros vietnamitas, usando armas que habían robado de derrotas chinas previas, abrieron fuego desde posiciones ocultas en las laderas, pero no estaban tratando de ganar un duelo convencional de arquería. Estaban apuntando a oficiales, especialistas, cualquiera cuya muerte crearía confusión en las filas chinas. Mientras tanto, la infantería de Le Loi estaba haciendo algo que violaba todas las reglas de guerra medieval. Se estaban rehusando a pararse y pelear. Cada vez que los chinos trataban de cargar una posición, los vietnamitas se derretirían en la selva, solo para reaparecer momentos después atacando desde una dirección completamente diferente. El impacto psicológico en las tropas chinas fue devastador. Estos eran soldados profesionales que habían entrenado toda su vida para guerra convencional. Sabían cómo pelear ejércitos enemigos, pero no tenían idea de cómo pelear un enemigo que actuaba más como una fuerza de la naturaleza que una unidad militar. Por 3 días, el ejército de Wang Tong se agitó en ese valle, quemando sus suministros y su moral mientras perseguían a un enemigo que parecía estar en todas partes y en ningún lugar al mismo tiempo. Los soldados chinos empezaron a quebrarse bajo la presión de ataques constantes e impredecibles. Las unidades empezaron a perder cohesión mientras los hombres se daban cuenta de que su entrenamiento y experiencia eran inútiles en este paisaje de pesadilla. En el 4.º día, Le Loi soltó la parte final de su trampa. Mientras los chinos habían estado enfocados en tratar de encontrar y destruir su fuerza principal, zapadores vietnamitas habían estado trabajando silenciosamente para bloquear la salida principal del valle. Cuando Wang Tong finalmente se dio cuenta de que su situación era desesperanzada y ordenó una retirada, descubrió que su ejército estaba atrapado. Lo que siguió no fue una batalla, fue una derrota. 30.000 soldados chinos profesionales, algunas de las mejores tropas del mundo, fueron sistemáticamente destruidos por una fuerza enemiga que probablemente era menos de la mitad de su tamaño. Wang Tong mismo fue asesinado, junto con la mayoría de sus oficiales superiores. Los sobrevivientes que lograron salir del valle lo hicieron abandonando sus armas, su armadura y cualquier pretensión de disciplina militar. Se tambalearon de regreso al territorio controlado por chinos como hombres rotos, cargando cuentos de un enemigo que peleaba como demonios y se desvanecía como fantasmas. Las noticias del desastre enviaron ondas de choque a través de la estructura de comando Ming. ¿Cómo le explicas al emperador que acabas de perder 30.000 tropas a un grupo de campesinos vietnamitas? ¿Cómo justificas la destrucción completa de un ejército profesional por un enemigo que no debería haber sido capaz de competir con la superioridad militar china? Pero para Le Loi, Chilangsha fue solo el comienzo. La victoria le había dado algo más valioso que armas capturadas o territorio estratégico. Había probado que los chinos podían ser vencidos. La palabra se esparció por Vietnam como incendio forestal. El ejército Ming, invencible, no era tan invencible después de todo. El reclutamiento para la resistencia explotó. Provincias enteras que habían estado colaborando con la ocupación china de repente encontraron sus lealtades cambiando. Oficiales locales que habían estado aplicando el gobierno Ming empezaron a pasar información silenciosamente a los rebeldes. El gobierno títere cuidadosamente construido que los chinos habían establecido empezó a desmoronarse. Para 1425 lo que había empezado como un levantamiento campesino localizado se había convertido en una insurgencia nacional a gran escala. Las fuerzas vietnamitas estaban operando abiertamente en grandes áreas del país.
Las guarniciones chinas se encontraron asediadas en sus propias fortalezas. Los convoyes de suministro requerían escoltas militares masivas solo para moverse entre ciudades principales. Los Ming estaban descubriendo algo que se convertiría en una lección familiar para imperios futuros. Controlar territorio es muy diferente de controlar gente. Podían ocupar ciudades, podían mantener puntos estratégicos, podían incluso ganar la mayoría de las batallas que peleaban, pero no podían hacer que los vietnamitas dejaran de pelear. Cada aldea que pacificaban se rebelaría de nuevo en el momento que sus tropas se movieran. Cada gobierno colaborativo que establecían colapsaría tan pronto como los rebeldes aparecieran. El emperador Yongle, el hombre que había ordenado esta invasión, murió en 1424, irónicamente, mientras estaba en campaña contra los mongoles en el norte. Su hijo, el emperador Hongxi, heredó una guerra que estaba devorando recursos y prestigio chino sin final a la vista. El nuevo emperador intentó un enfoque diferente: negociación. En 1427, diplomáticos chinos se acercaron a Le Loi con una oferta. Los Ming reconocerían la independencia vietnamita a cambio de estatus tributario nominal. Vietnam podría gobernarse a sí mismo, pero reconocería la supremacía china y pagaría tributo anual. Para la mayoría de líderes de resistencia, esto habría sido un compromiso aceptable. Vietnam sería independiente en todo menos el nombre, y la matanza finalmente podría parar. La respuesta de Le Loi fue esencialmente: váyanse a joder. No porque fuera irrazonable, sino porque entendía algo que los diplomáticos chinos no. Estaba ganando. La ocupación Ming se estaba colapsando. La moral china estaba destrozada, y cada mes que pasaba hacía la posición vietnamita más fuerte. ¿Por qué conformarse con independencia nominal cuando la victoria total estaba al alcance? La fase final de la guerra fue casi anticlimática. Para 1427, la posición china se había vuelto insostenible. Estaban manteniendo unas cuantas ciudades principales y las rutas de transporte principales, pero el campo pertenecía completamente a los vietnamitas. Los soldados chinos no podían aventurarse fuera de sus fortificaciones sin ser atacados. Las líneas de suministro estaban constantemente bajo asalto. La población local era abiertamente hostil. Los Ming tenían dos opciones: comprometer recursos adicionales masivos a una guerra que ya estaba drenando su tesorería, o cortar sus pérdidas y retirarse. En 1428 eligieron retirarse. Pero incluso la retirada se convirtió en una humillación. Los chinos tuvieron que negociar paso seguro para sus tropas restantes a través de territorio controlado por los mismísimos bandidos campesinos que habían venido a aplastar. Le Loi, en un gesto que era partes iguales magnánimo e insultante, acordó dejar que los ejércitos chinos se fueran sin ser molestados, con tal de que dejaran atrás todo su equipo militar. La guarnición china final navegó lejos de Vietnam en barcos que estaban cargados con soldados derrotados pero vacíos de las armas, artillería y suministros militares que habían traído para conquistar un pequeño reino. 20 años después de que su invasión empezara, los Ming estaban dejando Vietnam más pobres, más débiles y humillados. Le Loi se convirtió en emperador Le Tai To, fundador de la dinastía Le que gobernaría Vietnam durante los siguientes 360 años. Los chinos, pretendieron que toda la aventura de Vietnam nunca había sido realmente tan importante de todos modos. Pero el impacto real de este desastre fue mucho más allá de solo la independencia vietnamita. La derrota Ming en Vietnam envió ondas de choque a través del este de Asia. Si el poderoso imperio chino podía ser humillado por un reino pequeño, ¿qué decía eso sobre el poder chino en general? Otros estados tributarios empezaron a cuestionar si realmente necesitaban ser tan deferentes a Beijing. Potencias regionales empezaron a calcular si las amenazas chinas eran tan creíbles como habían parecido. El impacto psicológico en China misma fue aún más profundo. Los Ming habían construido su legitimidad en parte en la idea de que estaban restaurando la grandeza china después de derrocar la dinastía Yuan mongola extranjera. Se suponía que eran el regreso del poder y prestigio chino auténtico. Perder una guerra a Vietnam, un lugar que había sido territorio chino por un milenio, sugería que tal vez los Ming no eran tan grandes como afirmaban ser. La victoria vietnamita también estableció una plantilla para resistir la expansión china, que influenciaría el pensamiento militar a través de la región por siglos. La idea de que un país más pequeño y débil podía derrotar un imperio mucho más grande a través de guerra de guerrillas, conocimiento local superior y pura determinación se convirtió en una fuente de inspiración para otros movimientos de independencia. Pero aquí está lo que realmente me llega de esta historia. Le Loi no solo venció a los chinos militarmente,
Los superó estratégicamente. Los Ming entraron a Vietnam pensando que iban a pelear una guerra convencional contra un enemigo convencional. Se prepararon para guerra de asedio, batallas campales y el tipo de operaciones militares a gran escala que los habían hecho exitosos contra otros oponentes. Le Loi se dio cuenta de que los chinos esperaban que él peleara como un ejército chino, así que hizo lo opuesto. Peleó como Vietnam mismo, impredecible, paciente, aparentemente débil pero realmente increíblemente resistente. Convirtió cada fortaleza china en una vulnerabilidad y cada suposición china en una trampa. ¿Los chinos tenían números superiores? Le Loi se aseguró de que nunca pudieran traer esos números a cargar efectivamente. ¿Los chinos tenían mejores armas? Las robó y las usó contra sus antiguos dueños. ¿Los chinos tenían más experiencia? Se aseguró de que esa experiencia fuera inútil en el ambiente donde realmente estaban peleando. Más importante, Le Loi entendió que esta no era realmente una guerra militar, era una guerra política. Los chinos podían ganar cada batalla y aún perder si no podían convencer al pueblo vietnamita de aceptar el gobierno chino. Así que en lugar de tratar de proteger a la población de la brutalidad china, usó esa brutalidad como una herramienta de reclutamiento. Cada atrocidad china creaba más rebeldes. Cada aldea que quemaban se convertía en un símbolo de resistencia. Cada prisionero que ejecutaban se convertía en un mártir que inspiraba a otros a tomar armas. Para el final de la guerra, los chinos no estaban solo peleando contra el ejército de Le Loi, estaban peleando contra toda la nación vietnamita, y ningún imperio, sin importar qué tan poderoso, puede ganar una guerra contra un pueblo entero que se rehúsa a ser conquistado. La derrota Ming en Vietnam se convirtió en uno de esos eventos históricos que todos prefieren olvidar, pero nadie puede realmente ignorar. Los historiadores chinos la minimizaron, llamándola un revés temporal o una retirada estratégica. Los historiadores vietnamitas la celebraron como el momento que su país probó que nunca podría ser verdaderamente conquistado. Ambas versiones se pierden la lección real. A veces, el ejército más fuerte del mundo no es suficientemente fuerte para ganar una guerra que no debería haber empezado en primer lugar. Los Ming aprendieron esta lección por las malas. Después de 1428, nunca más intentaron ocupar directamente y controlar Vietnam. Influenciarían la política vietnamita, extraerían tributo, ocasionalmente amenazarían acción militar. Pero nunca más trataron de convertir Vietnam en una provincia china. Porque Le Loi les había enseñado algo sobre la diferencia entre conquistar un país y controlarlo. Puedes ocupar ciudades, puedes ganar batallas, puedes incluso capturar reyes, pero si la gente misma se rehúsa a ser conquistada, toda la superioridad militar del mundo no te salvará de derrota eventual. Los vietnamitas recordarían esta lección también. Siglos después, cuando los franceses vinieron con armas modernas y ambiciones coloniales, enfrentarían el mismo tipo de resistencia que había destruido la ocupación Ming. Cuando los americanos vinieron con helicópteros y napalm, descubrirían que tecnología superior no garantiza victoria contra un enemigo que trata la resistencia como una forma de vida. Cada vez, los invasores aprenderían lo que los Ming aprendieron en 1428, que hay algunos lugares en el mundo que simplemente no pueden ser conquistados, sin importar qué tan poderoso pienses que eres. Vietnam es uno de esos lugares, y Le Loi fue el hombre que lo probó.